este programa. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Y dale que llego. Llegó la nueva promo Oportunidad Iveco. Un mes donde vas a poder llevarte los camiones Iveco Euro 3 que siempre quisiste, con una financiación del 70% masiva a 5 años en pesos. Acércate a nuestros concesionarios. Que no se te escape esta oportunidad. Llego. Iveco, el camión. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Otra vez, historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Hoy la de Federico Javier Seineldín Palenque, ese es el apellido de la mamá. Federico Javier Seineldín, usted ahora lo va a conocer, es una de las personalidades empresariales más importantes de la Argentina en el siglo XXI. Por lo que piensa y por lo que resuelve empresarialmente. Pero como corresponde a historias de gente común, vamos a hablar de cómo llega Federico Javier Seineldín a ser Federico. Primer tramo de esta historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Señor director, ahora. Bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo Federico Seineldín. ¿Solo Federico? Javier. ¿Federico Javier? Sí, pero creo que nunca nadie me ha dicho. ¿Cómo nadie? Creo que nunca nadie me ha dicho Federico. ¿Y el apellido de la vieja? Palenque. ¿Cómo? Palenque. Palenque. Sí. ¿Cómo Palenque Carreras? Sí. ¿No sabés? No, creo que nada que ver. Pero ¿Por qué? Sí, se escribe Palenque. Bueno, sí. Le estoy hablando de un personaje de la ciudad de Rosario y de Buenos Aires, llamado Guegue Palenque Carreras, que fue el marido de Silvina Bullrich. No. Sí, sé quién es, pero no, me hubiera enterado. Bueno, no era un mal escritor ni un mal analista de la realidad, derivado de los años de Ezequiel Martínez Estrada, Scalabrini Ortiz, de esa época y de la época de Silvina Bullrich. ¿De dónde sos, Federico? De acá. ¿De acá, de nacido Rosario. acá? Sí, la mezcla se hizo en Montevideo, pero mi vieja me parió acá en Rosario. ¿Y acá dónde viviste? Y viví en Montevideo y Corrientes, y después en Francia y Rioja. ¿Y la infancia en Montevideo y Corrientes? Sí, la mayoría. ¿Cómo? Sí, hasta primer año de la secundaria. ¿Y cómo era eso? No hace mucho. ¿Cuántos años tenés? Tengo 48. 48. Y hace tiempo, jugando en la calle, época del proceso, jugando en la calle. Paradójico eso, ¿no? Sí. En los momentos por ahí más violentos, jugando en la calle. Y sí, recuerdo de volver de la escuela y irme a jugar a la calle con amigos. ¿Todavía pasaban pocos autos o qué? No, lo que pasa es que creo que en Rosario en esa época se jugaba en la calle. Claro, porque yo también, no somos generacionales, ni mucho menos, pero el jugar en la calle, digamos, el patio de toda la cuadra era la calle. Es que nosotros vivíamos en departamento y no había patio, entonces tenías que salir y divertirte. O sea, eran un par de manzanas el territorio. Y nos divertíamos mucho con otros amigos. ¿Qué era la diversión? Y me acuerdo, por ejemplo, de hacer pequeños emprendimientos. Me acuerdo una vez un camión lleno de chatarra, sacarla y venderla a la chatarra otra vez al mismo camión, o meternos en algunas fábricas. Había una fábrica que era Nardi Herrero, que hacía sillones odontológicos, y también meternos en los depósitos, a usar las herramientas, inventar cosas. Nada. ¿Eran muchos en esa calle? Y tengo 2 hermanos, estábamos ahí. ¿Cómo son los hermanos? ¿Más grandes, más chicos? Más chicos, Sebastián y Carlos. ¿Vos sos el más grande? Sí. ¿Y eso cambia la vida, ser el más grande? Bueno, no lo podés saber. No lo sé, nunca lo voy a saber. Y a mí me gusta ser el más grande porque, no sé, creo que genera como un respeto del resto y uno hacia a los otros un cuidado especial también.
Así que ahí en Te esa estaba armonía es preguntando lindo. sobre la patota de la calle. La patota éramos unos 6, 7, porque había otra familia también con 3 hermanos y algunos más que se sumaban. Sí, era lindo. Pasó rápido. ¿Y qué escuela era la que fuiste? Yo iba al americano, ahí en Pellegrini y Corrientes, desde preescolar hasta la secundaria. No había religión en el... En ese colegio eran metodistas, pero muy libres, te dejaban, si querías asistir a educación cristiana, como se llamaba, podías ir o no, pero la verdad que para mí a mí nunca me bautizaron, ni profesé religión, pero era muy lindo, porque escuché, por ejemplo, gente de Cuba que iba a hablar sobre lo que estaba pasando en esa época. Yo creo que el colegio americano era, más allá que era un colegio privado, en esa época era bastante revolucionario y bastante abierto a un montón de cosas. Entonces yo tomé mucho de, si querés, de cosas cristianas, no religiosas, que te enseñaban, no por izquierda, pero colateralmente, sin presionar, sin el dogma, sin los ritos, sin rezar. Así que me gustó mucho. Sí. Mi compañero Weber y la ética protestante Claro. es un poco el costado de ese tipo de educación, ¿no? Los deberes de sociedad por un lado, los deberes de la fe claramente divididos, ¿no? Claro. Si querés, estos tienen un castigo y estos tienen otro Otro. castigo, ¿no? El manejo de la culpa, finalmente, ¿no? Así Que es. uno de los líos de la cristiandad. ¿Rompiste algún vidrio de chico? ¿Eras atorrante? No, muy tranquilo. No, yo era más bien para adentro, tímido. Incluso toda la secundaria te diría que pasé más como desapercibido. Y no, súper tranquilo. Éramos todos tranquilos. ¿Tu vieja patrullaba la casa? ¿Cómo era el armado familiar? No, mi vieja y mis viejos trabajaban, nos juntábamos sí siempre a almorzar. Tu viejo es médico. Mi viejo es cirujano de tórax y mi mamá psicóloga infantil, una de las primeras psicólogas infantiles de Argentina. Y no, una familia típica clase media, laburantes profesionales. Estoy tratando de acordarme del nombre de ese psicólogo infantil que armó tanto lío en Buenos Aires, que fue de los primeros que fue mediático además, ¿no? Que allá, 70, 80. Ya me va a salir, el nombre está atravesado en la cabeza. En Rosario, sobre el 60, no había facultad de psicología, había escuela Claro. de psicología. No tenía el rango de facultad. Y tu vieja debe haber arrancado por ahí. Así es. Yo diría que más en el secundario, terminando el secundario, me picó. Prailovsky puede ser que se llame el que ¿Ah, te sí? digo, sí. No sé. Me picó más el cómo vencer mi timidez y salirme a través de vehículos externos. Por ejemplo, teníamos un grupo de graffiti que fue conocido en ese momento, se llaman Los Genioles. Hubo una época del graffiti en Rosario, estaban los Ecos de Humberto, Los Genioles, La Mala Leche. Grafitis no pintadas, sino textos, ¿no? Mezcla crítica social, política. Cuando vino el Papa, acá, Juan Pablo II, habíamos 84, 85 por ahí. 85, 86 creo, sí, habíamos hecho entre los 3 grupos, nosotros éramos los más pequeños, pues estábamos en la secundaria, los otros estudiaban comunicación social y más avanzado, y nos habíamos puesto de acuerdo en los 3 grupos, me acuerdo, y había un póster del Papa que decía, viene el Papa, viene Cristo. Y estaba Juan Pablo II así. Y nosotros abajo pintábamos, se va el Papa, se va Cristo. Y eso fue una linda época, porque era como empezar a expresarse con otros en las calles, o también tener una FM pirata. ¿La de Cachete Biagioni u otra? No, una mucho más chiquita, que también en determinados momentos te triangulaba el Confer, tenías que apagarla, después la terminé vendiendo. Pero bueno, en esa FM yo... ¿Vendiendo una FM trucha? Sí, a alguien que quería emprender en un pueblo. El equipo. El equipo. No, sí, el equipo. Pero Porque pasábamos... Si no vender una FM trucha, a no ser que sea por tortitas negras, ¿no? No. Y no, el equipo, que lo habíamos construido con unos amigos y
y pasábamos la música que nos gustaba, hablábamos y a veces programábamos. Yo me dediqué de chico al tema de las computadoras, ¿no? Y transmitíamos programas de computación por FM. Entonces vos por ahí calzabas la FM y escuchabas un ruido y era un programa, un software que lo estábamos pasando de mi compu a una compu de un amigo mío, a 1 kilómetro a través de la FM, ¿no? Y él la bajaba en su computadora y se cargaba un juego. Eso hacíamos. Eran las primeras transmisiones de Wi-Fi, serían, de datos. Me quedé en lo de los grafitis, las paredes. ¿Por qué, digamos, desde la pintura rupestre para acá, una de las formas de comunicación es la pared, el muro? Y primero, una frase de Paul Eluard, ¿no? Libertad, tu nombre aparece de luto, tu nombre aparece de luto en mis paredes, o sea, no, referido a que una de las formas de expresarse más libremente es el anonimato que da una pared. Claro. Pero, ¿ustedes lo hacían por joda o había algo más ahí? Y era un momento de expresión y nos gusta. Era como el inicio de la democracia. ¿Lo nuestro? Sí. Sí, era el inicio de democracia con Alfonsín. Pero era border, todavía estaban, me acuerdo, va a salir en la tele, pero haber pintado Una noche ahí el arzobispado. ¿Cómo? Haber pintado Córdoba y España, que siempre había un patrullero en la esquina del arzobispado. Sí. Y haberlo pintado. Entonces era una cosa ahí de rebeldía, de juventud y mezcla con lo que se podía hacer en ese momento, que estábamos todos aprendiendo. ¿Y te dio por ese lado y no por la música? No, por la música no. Estoy aprendiendo recién ahora a tocar el bajo. ¿Ahora? Sí. O sea, hice un par de clases cuando era más joven, pero recién ahora con un poquito más de tiempo estoy disfrutando de aprender a tocar el bajo Ahora, eléctrico. me decís que tenías que vencer la timidez, pero si hay algo que ayuda a la timidez es encerrarse en una computadora. Y sí. Además que el mundo de la computadora, más allá de lo que uno piensa rápidamente, es un mundo de mucha creación. Programar es como componer, es igual. Me acuerdo que yo tenía un amigo del secundario que es un excelente músico, no profesional, y yo decía, no puedo creer cómo componés. Y me dice, son 7 notas. Y él me decía, no puedo creer cómo programás. Y le digo, son 20 instrucciones. En definitiva es lo mismo, son combinaciones de patrones que algunas cosas ya las sabes cómo manejar y suenan bien o se muestra bien en la pantalla. Y entonces te diría que mi creatividad era hacer juegos, en ese momento que no existía internet, que recién existían las primeras comunicaciones por teléfono con las computadoras. Había una movida que se llamaba BBS, Bulletin Board System, que hacíamos que conectamos una computadora a un teléfono de casa, única línea de teléfono, y si llamabas con otra computadora, con un aparato que se llamaba modem, te comunicabas y veías el contenido de mi computadora. Y ahí te mostraba un menú de opciones, ¿no? Y bueno, programar todo eso era loco, porque muy poca gente sabía que yo tenía la computadora prendida en tal horario con tal número de teléfono. O sea, no existía Google ni nada para buscarlo. Entonces era de boca en boca, transmitir que de noche había computadoras prendidas en Rosario, que si te conectabas te podían dar más información o empezar los primeros mails, el concepto del correo electrónico. Lo que me decía, esto que me decías es muy loco, o sea que podrían haber armado una red de espías en Rosario. O una red de comunicación que los demás no detectasen. Y nosotros nos metíamos en redes. Había una red que se llamaba ARPAC, que era de Entel, eran las primeras redes de datos. Eso me suena, sí. ARPAC. De Entel o después de Startel. Yo por problemas de laburo, del periodismo, apenas aparecieron siempre estuve enganchado. Como con los teléfonos, como con todo lo demás. No porque yo conozca, sino porque yo necesitaba. Claro. Pero hay algo allí que me puede llegar a cambiar una idea que tengo en la cabeza. Y ya a esta edad, cambiar ideas en la cabeza. Yo sé que la matemática y la música son iguales. Y que son 2 idiomas universales. 2 más 2 es 4,
una blanca son dos negras. No hay mucha división en cualquier lugar del mundo que esté, salvo Oriente, que divide por tercios la música, Sí. pero no la matemática. Sí. Digamos la matemática elemental como la música elemental. Y después vienen todas las combinaciones posibles. Pero allí no hay un código binario. El código binario es silencio, sonido, silencio, sonido. E inclusive estos que estamos haciendo son modulaciones de silencio, sonido, silencio, sonido. Pero jamás pensé que la música y la computación eran el mismo código. Y es muy parecido. A mí de la compu me gustaba el desafío de crear cosas que no existían. O sea, Bueno, crear. y claro, el programar es pura creatividad. Y el hackeo, es encontrar problemas a las cosas que fallan. A las cosas que parecen resueltas en realidad. También. Y ahí entonces nos metíamos por las redes, por algunos agujeritos que encontramos, y esta red ARPAC nos dejaba conectarnos a computadoras de otros lados del mundo, como si fuera internet, haciendo una llamada local de teléfono. Sí, muy divertido. No quiero que me mires si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo crezco y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. Quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo, que resurjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo. El cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque si ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento.
Ya lo conoce, más absolutamente cómodo que con una casaquilla o con una remera o con una camiseta no se puede estar. Y así está con nosotros Federico Javier Seineldín. Vamos a ir ahora al segundo tramo de esta entrevista. Ya habrá advertido usted de dónde viene, qué hace, de qué modo se relaciona con la ciudad y en qué punto de la ciudad está parado. De eso estamos hablando, de eso seguiremos hablando hasta que nos entronquemos con lo que verdaderamente hace en la ciudad, en el país, en la región. Es importante esta charla y es importante su mirada sobre lo elemental, lo mínimo, para ir de allí deductivo a lo general. Segundo tramo de la entrevista con Federico Seineldín. Señor director, ahora. Sí, yo empecé a trabajar cuando estaba en primer año de la Facu. Yo ¿De qué? empecé analista de sistemas en la tecnológica, en la UTN, y ya el primer año ya estaba de pasante. Y sí, eso es lo lindo también de las carreras de tecnología, que vos te especializás en algo y muchas veces superás a tus docentes. Pues es tan amplio, tan diverso, que te haces especialista muy rápido. Si le pones... Además que especializar muy rápido, hay tanta necesidad que con el poco conocimiento diferente del común, con el poco conocimiento ya accedes a un universo, digamos, un universo distinto, sí, y angustiado o necesitado, ¿no? Y cambia muy rápido, porque medicina no cambia tan rápido, los huesos se siguen llamando igual. En tecnología lo que aprendiste hoy, en 2 años no existe más. Bueno, en estos días en que estamos grabando esto, que vaya a saber cuándo sale, entre los motivos de indignación hay un profesor de la Universidad Austral que firma una nota, me enojo con las obviedades, firma una nota diciendo que en el siglo XXI no hay que usar tanto papel, chocolate por la noticia, y que deberíamos resolver algunas cuestiones administrativas mediante el online o mediante el corpus de memoria digital. Pero me parece que ya ni siquiera eso es nuevo, es medio como vegetorio eso. Está cambiando todo, ¿no? Están cambiando las monedas digitales. Hay una tecnología que yo creo que va a ser más revolucionaria que Internet incluso, que se llama blockchain, que es una cadena de bloques, que es como está construido el Bitcoin, que es esta moneda que todos hablan por el valor que tiene. El blockchain lo que deja a nivel tecnológico es que no haya un jefe, no haya alguien, un banco central, la justicia, un escribano, alguien que valide una transacción entre 2 partes, sino que la misma transacción está validada, es pública, se puede auditar, pero es secreta al mismo tiempo. Eso, digamos, como hacían nuestros abuelos, palabra de hombre, se dan la mano, claro, y se acabó. Pero son microcontratos, pero que vos podés auditar. Y al mismo tiempo hace que no haya alguien superior, asimétrico, que nos tenga que decir cómo hacer, ¿no? Corramos el velo. Desde casarnos... Corramos el velo. Estabas en Rosario, ¿no jugabas a la pelota? ¿No ibas a los bailes? Yo, como era muy tímido, no. Sí jugaba algo a la pelota, pero generalmente el deporte tampoco era lo mío. Yo era más un nerd. Jugaba algo al tenis, en gimnasia de esgrima, pero... Tu club de barrio, digamos, tu club de sociedad era gimnasia. Empecé en un universitario, que muchos médicos y mis viejos iban ahí, y después más de adolescente fui a gimnasia de esgrima. Es que universitario a mí me hace, nada me hace reír, todo me parece divertido. En la prehistoria, todo el fichero de universitario lo tenía un loco amigo, todavía anda por ahí, llamado Mario Kremer. Tenía todas las fichas de los socios, entraban en esas cajas de lata, donde van todas las fichitas de cartón, entraban todos los socios, yo era uno de esos socios. Después, bueno, todas las cosas van cambiando, explotando. Lo asocio con esto. Hoy no se necesitarían esos cartones, ¿o sí? No se necesita más nada. O sea, hoy en realidad en el celular podés llevar todo. Lo bueno es también que se te pierde el celular, compras uno y baja toda la información nuevamente. O sea, se ha virtualizado todo. Para bien y para mal. Es eso que es un mundo, o que es una forma, de un universo, ¿no? Voy a ir más atrás, si no, no se entiende. Una de las historietas para mí más fenomenales que leí en mi vida es Flash Gordon.
porque Flash Gordon tenía una flora y una fauna en ese planeta. El tipo que hizo Flash Gordon inventó una flora y una fauna especial para un planeta. O sea, armó una historia. Nada se inventa si no es sobre lo conocido, pero el tipo armó otros microbios, otros bichos. Lo que me digo es esto. Este universo, en ese sentido, en el sentido de Flash Gordon, ¿está inventado sobre lo que conocemos o aparecieron cosas nuevas? ¿El universo actual? El universo digital. El universo digital para mí es como un topo, porque viste, los topos van rompiendo, haciendo túneles y no te das cuenta. O sea, van cambiando las cosas y de pronto pisás y se rompe el suelo. Y hay toda una construcción subterránea. Yo creo que todavía no nos dimos cuenta lo que está transformando. Y va a transformar mucho. Yo creo que los próximos 40, 50 años, desde cuántas horas van a trabajar la gente, en qué carreras y cómo vamos a vivir, cómo nos vamos a transportar, cómo nos vamos a comunicar, va a cambiar mucho. Siempre con una dosis de creatividad, que eso es lo que me gusta. Pero volvamos al colegio americano. Sí. Para darlo como ejemplo, ¿no? ni para ensañarnos ni para elogiar lo demás. Hay algo que da la instrucción formal, que es el concepto de esto te hace falta, esto es necesario, no se puede seguir hasta el paso siguiente si no tenés resuelto este. Esa es una construcción mental que te obliga a hacer eso. Y una idea del bien y del mal, de lo que está bien y de lo que está mal. Con las ciencias duras es más fácil saber lo que está bien y lo que está mal, porque si hay un hierro no te da el cálculo. Entonces el bien y el mal es más fácil de entender. Es más difícil si ese cálculo del bien y el mal es para hacer algo jodido. Pero en el universo digital, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? El hombre. No, porque desaparece... para mí es más fácil explicarlo desde la bestialidad. En el mundo digital desaparece la literatura. Podríamos discutirlo. Bueno, y el relato es sí, no, no sí, sí, no, no sí. Hay una diferencia en cuanto a lo que uno conoció muy grande. ¿Qué pasa? ¿Estamos quedándonos afuera? No, yo no creo que disminuya la literatura. Sí, tenés un montón, millones de personas opinando a lo mejor de manera más liviana sobre temas, pero eso no significa que los literatos desaparezcan, sino al revés, tienen más medios y formatos de expresión. Incluso se están publicando más libros ahora que antes, en papel también. Tal vez no me terminé de explicar bien. O yo no te entiendo bien. También, la literatura es una invención. Sí. Que a lo mejor de algún modo puede conectarse y resolverse en un código que la termine por dar. La compañera Corín Tellado sacaba sus novelas a una por semana, teniendo todo resuelto con armas. Pero hay una frase de un loco llamado Milán Kundera que dice que en la literatura no existe la moral. Y daba un ejemplo fenomenal sobre alguien casi contemporáneo, que era Vladimir Nabokov. Hay una novela de Vladimir Nabokov donde un tipo de 50 años se enamora de una piba de 12. Cualquier situación, casi en cualquier sociedad, pone a esto en términos criminales. En Lolita, que esa es la novela, pone a esto en términos literarios. Y en esa literatura eso no es moral, la literatura es amoral. ¿El código binario es moral? Es una herramienta, es un medio, como un martillo, como la prensa en su momento, cuando empezaron a imprimir los libros, y a partir de ahí casi se definió por qué el sistema democrático vota cada tantos años, porque era difícil imprimir. O sea, hay un montón de cosas que están relacionadas a los orígenes de las herramientas y las tecnologías en el sentido amplio, que son herramientas. O sea, depende de quién lo utilice. O sea, vos me decís que todo el código binario es un revólver, depende para que lo uses. Obvio. Y en Rosario, cuando vos arrancabas eso, ¿estaba en tu cabeza? Yo quería ser cirujano plástico, porque había tenido en esos primeros viajes que hacía mi viejo profesionales de congresos, había ido a Brasil y había caído en la casa de Ivo Pitangui, que era un cirujano que en su momento operaba actrices de Hollywood,
y yo quedé flasheado. Yo Estás hablando con alguien que sabe quién es Ivo Pitangui. Ok. Y entonces me dice, le digo, pa, ¿qué hace este tipo? Me dice, no, este tipo opera culos y tetas. Claro. Y digo, bueno, yo quiero hacer eso. O sea, porque ahí me unía a mi viejo en lo que era la cirugía y me fascinó lo que hacía esta persona, o lo que me mostraba, hasta que conocí una computadora. Bueno, pero ahí se me aparece otra pregunta, de la que no tengo respuesta posible. La respuesta está en vos y lo que me digas es lo que corresponde, pero no sé si te voy a creer o no. Que es lo siguiente. El hábitat natural de un médico es un sitio cruel, porque el hábitat natural de un médico es sobre algo que es sufriente y que debe tratar de resolverlo en la medida de lo posible. Ese es el mandato. Pero el hecho es sufriente, está en una situación cruel. Sale de ese y viene a la casa, en donde debe partir de eso para volver a otra realidad. Pero en su ámbito eso existe, en su relación con todos los hechos cotidianos, el médico, aún el médico clínico, mucho más el médico cirujano, tiene un juego con el ser humano y con el cuerpo diferente al de un albañil, un pintor o un mecánico de carburadores. No sé cómo transmite a un hijo eso. Y cuando vos me decís, hubiese querido ser cirujano hasta que conocí la computadora, tampoco sé cómo es eso. ¿Hubieses participado de ese juego? Estuviste hasta con un tipo que es famoso en el mundo entero. Entré a varios quirófanos cuando estaba en la secundaria para saber lo que era. Y yo lo que aprendí ahí de mi viejo, y no es para tirarle flores, sobre todo los cirujanos que tienen el ego muy grande. ¿Y en algún momento la vida está ahí? Claro. Yo creo que mi viejo no, o sea, transforma eso en una mirada compasiva. Y él es muy cariñoso no solamente con el paciente, sino con el contexto del paciente. Y entonces tiene como una ética del cuidado que a mí me sorprendió siempre, me sigue sorprendiendo. Y me acuerdo de todas las noches llamando por urgencias o por cosas y él siempre a disposición y sin insultar, sin maldecir a nadie. O sea, como un tema de servicio. ¿Sí? Un servicio. Sí. Y yo eso lo tomé y lo tomo también para mi laburo de hoy, o sea, no siendo médico, haciendo otras cosas. Pero me parece que cuando uno pone la mirada, no asimétrica, pero compasiva de involucrarse con el otro, te toma eso también. Y hace que labures y que quieras solucionar los problemas, aunque sea en un ambiente sufriente. Bueno, esto me lleva a otra cuestión que es la siguiente. Todas mis notas en realidad son sobre el pasado. Sí. El armado sobre el pasado permite que yo técnicamente, para periodismo, permite que esta nota salga hoy, o dentro de un mes, o dentro de un año. Perfecto. Porque es como sobre tu pasado, nada va a cambiar el 19 de diciembre de 1992. Okay. O sea que, pero hay una cuestión en esto en donde estamos muy cerca de la realidad, que es la lectura de trabajos tuyos, de la información sobre trabajos tuyos en periódicos de Argentina y de otros sitios. La otra vez te decía, cuando te llamé telefónicamente, en un diario español estaba Enjambre como una de las cuestiones novedosas del siglo XXI. ¿Qué es lo que has hecho planteando esta locura del universo y del idioma digital en una sociedad donde todo esto está en revolución todavía? Está buena la pregunta. Bueno, gracias. Bueno, mezclar toda esta parte de la historia mía y de mis socios también, con recorridos parecidos, que es con lo que uno trae, con el bagaje. Lo mío es la tecnología, la de mis socios es una mirada por ahí más social o distinta. Es cómo solucionamos con la tecnología como un medio, como una herramienta, problemas sociales o ambientales. Con una mirada de sostenibilidad económica también. O sea, no desde la filantrompía. Vos agarrás, voy a usar el término más despectivo, vos agarrás un vaguito de la calle y lo convertís en un laburante. No, no lo convierto. Le genero condiciones para que él ¿Le das el revólver para que salga? El revólver. No, bueno, sí, le das la herramienta. Mira, nosotros decimos,
como una analogía parecida, para nosotros todas las personas es una semilla, y una semilla es un árbol en potencia, pero un árbol nunca se desarrolla si no tiene las condiciones mínimas de tierra, humedad, luz, sol. Y lo que nosotros a veces hacemos, ponemos esos condimentos para que el árbol florezca, para que las personas se autovaliden, se autoestimen, sean autosoberanas y a partir de ahí entiendan que les faltaban algunas oportunidades o vislumbrar algunos puntos y nosotros ponemos un poquito de luz nada más. Ahí donde lo pediste, estamos haciendo. Vivo en Acevedo y Francia y la verdad que con la Q es un medio de movilidad que tengo ahora para trasladarme hasta el centro con mucha más facilidad. Hago transbordo todos los días de lunes a viernes, viajo muy cómoda. Tengo un nieto que va a la facultad y al tener la Q le cambió la vida. Es una línea que tiene coches muy silenciosos y además tiene un modo de energía sustentable. Calefacción, aire acondicionado, piso bajo, rampa de discapacitados. Municipalidad de Rosario. Tercero, último tramo de la entrevista con Federico Javier Seineldin. Historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Y la de hoy, de algún modo, termina relacionándonos con el siglo XXI y con la mirada que sobre el siglo XX tiene Federico. En algún momento él abre la puerta a cuestiones familiares y el entrevistado abre la puerta a las cuestiones familiares y el entrevistador las pregunta. Eso fue lo que sucedió. Tercer, último tramo, tan interesante como los otros, de la entrevista a Federico Javier Seineldin. Señor director, ahora. ¿Seguís siendo protocolar o diplomáticamente protocolar para decir? Te digo qué hacemos, te doy un ejemplo. Bueno, dale. Y tenemos varios proyectos. Uno, que es el que hoy más nos enorgullece y yo hoy estoy liderando, se llama Arbusta. Va a durar muchos años, así que nos pasarán con el pasado. Y hace ya 5 años que estamos. Que lo que hacemos Arbusta. Arbusta. Es el femenino de arbusto. Sí. Lo que hacemos es trabajar en barrios populares, en Buenos Aires, en Rosario y en Medellín, en Colombia. ¿Cómo decís Buenos Aires, La Matanza? Estuvimos en La Matanza, estamos en la 31, en la 1114. Lo que hacemos ahí no es el trabajo en el barrio de los años 60, sino es detectar jóvenes con alto potencial, que el mercado tecnológico no los ha validado, ni ellos se ven como sujetos que pueden producir tecnología o participar de la cadena de valor del software de Internet. Entonces lo que hacemos es detectar jóvenes con ganas de laburar, hay muchos, o sea, del 1.200.000 ninis que se dicen que ni estudian ni trabajan, es mentira que no estudiaron, a veces dejaron, y trabajan, changuean, hacen cosas, no es que son una planta que toma energía del sol. Pero bueno, nosotros los queremos meter en un laburo formal y en el mundo de la industria del conocimiento, en el mundo del servicio. Entonces, con una capacitación muy rápida y enseñándoles a trabajar trabajando, le damos un primer empleo formal que puede durar 2 años, 3 años, y a partir de ese recorrido con nosotros, desarrollando proyectos de tecnología con clientes grandes, empiezan a entender un montón de cosas. Muchos terminan la secundaria, otros... Sí, dale. Tradujo no, trato de entender, o sea, autotraducción, intertraducción. Agarras un tipo que no tiene terminado su castellano, su matemática, su estudio secundario, y lo metes en un idioma que es el idioma digital o el idioma de los algoritmos del telefonito. Y termina conociendo ese idioma y laburando, porque ese idioma da laburo y hay necesidades, y lo otro se lo arrima como complemento para que más o menos esté ordenado. Es que va todo junto. Uno nunca supo cómo trabajar hasta que trabajó. Y en los oficios digitales hay mucho que vale la experiencia, como decíamos al principio, más que la carrera. Y entonces si vos mezclás bien los condimentos, puedes hacer que alguien crezca muy rápido. ¿Sos feliz haciendo eso? Aprendo mucho.
¿Cuántos pibes tenés haciendo eso? Y hoy somos 115. Laburando. Sí. En relación de dependencia. Sí, con laburo armado, existente. Sí. ¿Y hay alguna diferencia entre un arrabal de Medellín, un arrabal de la 1114 y un arrabal de Empalme Graneros? No. La mirada del afuera hacia el barrio es el mismo. Bueno, vos sabés que los otros días, sobre esto mismo, los otros días charlando con un pibe, Isidro se llama, Isidro, a lo mejor lo conocés, pero no importa tanto. Él me sostenía, estamos hablando de análisis político para el 2019 y cómo encarar campañas, sabiendo que ya lo que es Tizi Carbona ha desaparecido, lo que es intuición del candidato ha desaparecido, y va todo mediante un armado tecnológico donde si te escapás sos un bolú y no llegas. Entonces él me decía, Bigote, vos podías decir que entre Reconquista y Rufino hay una diferencia de habitantes de Santa Fe muy grande. Y debe ser cierta, pero por el IP nosotros sabemos qué carajo tiene de intención, de gusto, de necesidad el que se mete en la computadora en Reconquista y el que se mete en la computadora en Rufino y sacar un punto en común. Y es ese punto en común el que hace que no haya kilómetros entre Rufino y Reconquista, sino comunidad de intenciones entre 10 de Reconquista y 20 de Rufino. Es otro armado societario. ¿Ese quilombo es lo que estás metiendo vos también? Sí, porque en definitiva casi todos los jóvenes están alfabetizados digitalmente, aunque no lo saben, al usar el celular como herramienta para Facebook, para lo que sea, para subir una foto, para chatear, pero en definitiva tienen como un concepto de la Matrix ya metido adentro. Y bueno, se pueden rastrear, pero la verdad que los patrones son muy parecidos. Jóvenes con mucho potencial, en donde es democrática la distribución de potencial, por suerte todavía en la humanidad. Lo que no está democratizado es la distribución de oportunidades, y entonces es linkear eso, es conectar. Lleva un tiempo, como el crecimiento de un arbusto, pero a partir de ahí tenemos ya casos de personas que se han ido a empresas de tecnología de súper primera línea, que también las empresas nos dicen, nunca hubiera tomado esta persona si no hubiera sido visibilizado a través de este proceso de Arbusta. Entonces nosotros estamos ahí en el medio, generando confianza entre el barrio, diciendo del otro lado hay laburo. Arbusta no tendrá también la simbología de que el arbusto no tiene una raíz muy metida abajo, sino que crece ahí un poco aprovechándose, vos decías, de la fotosíntesis natural. El arbusto, le pusimos ese nombre, pero un arbusto es una planta leñosa que parece un árbol, pero es pura raíz. Un ficus es un arbusto, raíz, tronco, rama. Tengo un ficus en casa que en cualquier momento los vecinos. Y bueno, crece muy rápido y lo hicimos femenina porque para nosotros la mujer tiene como esa mirada del cuidado que el hombre generalmente no tiene. En Sevilla, paseando, un jardinero me dijo ese ficus macho y ese ficus hembra, y yo no entendía nada. Entonces pues fui, sí, es cierto, hay arbusto y arbusta, y hay ficus y ficusa. Te pregunté si eras feliz haciendo esto. ¿Tenés familia armada? Tengo familia, tengo 2 hijos, estoy separado hace 2 años y medio. Tengo 2 hijos grandes, Fidel con 21, 21 y Ulises con 17, terminando la secundaria. ¿El Ulises puedo entenderlo? ¿El Fidel? Nos gustó mucho el nombre. Sí, bueno, hay un Fidel de Fidelis, ¿no? Sí, de Fiel. Nos gustó mucho el nombre y consideramos que nuestros hijos tenían que tener nombre fuerte, el apellido fuerte. Entonces hay que compensar un poquito. Cortos, el apellido es largo. La fisura me la diste vos. El apellido es fuerte. Yo vivo en Rosario y soy de los más veteranos. Yo sé quién es tu viejo y sé socialmente quién es tu viejo. Y admiro el hecho de la medicina que realiza tu viejo, la medicina hospitalaria que realiza tu viejo. Eso es muy importante. Pero el apellido es Seinaldín. ¿Cómo fumaste eso? Mal. Una mala hierba. El otro día hablaba de eso. Recién ahora estoy hablando de eso. Yo creo que mucho lo estoy haciendo ahora, que es un poco la compensación del otro, ¿no? De no saber manejar esos temas.
Y mal, sobre todo en los inicios de la facultad, porque era un nombre conocido. Y bueno, y vos portás un apellido, y ese apellido en su momento nadie lo sabía escribir, después todos lo escribían y no es García, no pasa desapercibido. Entonces, desde amenazas de bomba, llamados de un bando, del otro, vos no querías saber nada con ninguno. Me acuerdo una de las cosas más fuertes, más allá de un llamado, que teníamos una caja de zapatos en la puerta de casa diciendo que era una bomba, fue cuando volvíamos del Monumento a la Bandera en defensa de Alfonsín, de los levantamientos militares, y nosotros íbamos al monumento, y volviendo, y un grupo de gente queriendo pegar, queriendo decir ustedes son estos, porque estamos en la guía telefónica, y nosotros no teníamos nada que ver, más allá que era familiar. Yo después curé todo eso. Curé con varios años, pero lo primero fue cuando él cae preso por los últimos levantamientos. Me acuerdo que mi hijo más grande dice: papá, ¿quién es ese hombre que está en la tele, que es igual al abuelo y no lo conozco? O sea, negado totalmente, ¿no? Y bueno, y fui a Campo de Mayo a tener charlas. Después lo indultaron, tuve más charlas porque quería emprender y me veía a mí, me consultaba. Y bueno, hice un montón de preguntas que quería hacer y bueno, después falleció. Pero al final, cuando uno se pone más grande, empieza a ver, más allá de los roles, de la historia y de las acciones, las personas, ¿no? Y conectar con eso. Entonces yo creo que hice todo sufrí mucho, lloré mucho. Yo creo que mucho de lo que hice o hago tiene una raíz de reconversión de eso. Pero al final me amigué. Me perdoné a mí mismo y perdoné también del otro lado. Porque es complicado cargar esas mochilas. Sí, sí. Cuando no es tu mochila. No, claro, bueno, pero es la mochila, son las piedras que están en la mochila. Me nombraste otro de los sitios, Colombia, Medellín creo que es el sitio. Medellín es una comuna, una intendencia bastante rara en cuanto a quiénes son los componentes, de dónde vienen socialmente los componentes de la comuna de Medellín en los últimos 20 años, 15 años, para dejar los que fueron abandonando la FARC y se metieron ahí a hacer tarea social de un modo claramente diferente. Pero la pregunta es, el arbusta medellinesco, no sé cómo es el gentilicio de Medellín, pero colombiano. Los paisas. Los paisas. Los paisas. El arbusta de Medellín, el pibe, ¿qué tiene de igual y qué tiene de diferente al de Empalme? Los paisas son, diría, mucho más expresivos, empáticos, compradores. Los nuestros son más para adentro, posiblemente, no sé si más golpeados, pero sí muy calladitos. Después del tiempo empiezan a hablar y expresarse divinos, pero tardan más. Sí, es Caribe, pero tienen una modalidad muy linda en la comunicación, en la empatía. Pero después son iguales, son jóvenes latinoamericanos con desafíos y con los mismos problemas que acá. Hay un número que está dando vueltas. Algún día de estos voy a hablar con una gente que tiene una oficina en calle Santa Fe, acá en Rosario, donde pueden llegar a emplear hasta 300, 400 técnicos que les hacen falta. Y es parte de una filial en Buenos Aires donde hay 1.200, 1.500 laburando. La frase que me llamó a que alguna vez los busque es: necesitaríamos, si hubiese 200, 400 ingenieros más en Rosario, los ocuparíamos a todos. Para este universo, que es el que vos estás abriendo con Arbusta, ¿cuántos puestos de trabajo hay en Argentina para tirar un falta en vido que nadie diga está hablando el pedo? ¿De faltantes? Sí. Según la Cámara de Empresas de Software, este año hay 40.000 vacantes no cubiertas. ¿En? Argentina. ¿Y en Latinoamérica unas 250, 300.000 vacantes. Si tenemos en cuenta que los empresarios son pijoteros, estamos hablando de 50.000 en Argentina y 300.000 en América. Sí, si existieran tendría trabajo. Te pregunto esto porque el siglo XXI
Es otra revolución industrial, ya no es el telar del 1900, sino que va a quedar un 50% de los puestos tradicionales afuera. Y esta es una salida para... Nosotros estamos acelerando, reconvirtiendo eso, sí, antes de que pase, pero ya está pasando. Pero lo loco es eso, hay vacantes no cubiertas, nuestras universidades no llegan a emanar esa cantidad de si seguís fabricando médicos para que se queden en la ciudad manejando una ambulancia y no tenés gente que maneje computación, estamos cagados, ¿no? Así es. Y esto va en aumento, o sea, no es que es ahora una burbuja. O sea, va en aumento porque lo digital va en aumento. Cuando llegás a algún lugar, ¿qué decís? ¿Que sos rosaricasino? Sí, me gusta decir que soy rosarino. Mezcla de montevideano, pues la mezcla fue en Uruguay, estaban mis viejos becados y después me tuvieron acá en Rosario. Pero ¿la Palenque es argentina? Sí, rosarina. Entonces después preguntarle ¿qué Palenque tiene que ser pariente? No es un apellido tan común como para... Bueno, Seineldín no es un apellido común, no. Palenque tampoco. El Gueque Palenque Carreras. Sí, pero me considero bien rosarino. Me como las heces y todo. ¿Y cómo venderías Rosario? Si dice, ¿para qué puedo ir a Rosario? ¿Qué hay en Rosario? ¿Cómo venderías la ciudad? Primero le diría unos cambios, pequeños cambios, al rosarino, ¿no? Yo creo que el rosarino es muy autocrítico, hay que ser crítico constructivo, pero no llega a querer lo que es. No es un cordobés, o no es alguien si querés, del NOA, que se siente parte. Acá es como estamos en el medio, ¿no? Entre Buenos Aires y somos puerto, pero no tan grandes como los otros, somos ciudad, estamos entre Córdoba y capital, o sea, siempre en medio como en el medio. Nos cagan a palo muchas veces desde afuera y no reaccionamos tampoco. Como que aceptamos, pero con una pasividad media penosa para mí. Yo lo haría ver lo que somos, todo lo que nos falta también, y lo haría meterse más en los barrios, ¿no? En los barrios. Sí. Digámoslo así como concepto, Rosario está en los barrios. Está en todos lados, pero yo haría creo que a Rosario le falta el entramado de mezclar lo productivo en el barrio, que los empresarios entiendan lo que pasa en el barrio y no opinen solamente por lo que sale en el diario. Me parece que tiene el tamaño ideal para poder ser una ciudad mucho más integrada, y no está tan integrada. Pero tiene ese tamaño, o sea, es como una gran oportunidad, que otras ciudades ya se han desbandado, ¿no? Y tiene eso lindo, que conoces, o sea, siempre por otro conoces, pero te genera un poquito de anonimato. ¿Qué punto de la ciudad es el donde decís, bueno, me paro y esto es Rosario? No, que cada uno tiene su pedacito. ¿El tuyo? No, a mí, bueno, yo estuve viviendo últimamente por Ituzaingó por acá cerca, Ituzaingó y 25 de diciembre. Basta, no me digas más nada, cuando me decís Ituzaingó sos rosarino. Gracias por estar. A vos. Hasta aquí llegamos, parecido y diferente. Bueno, hay tantos programas ahora parecidos y diferentes. Parecido y diferente, este es nuestro programa, Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. En 7 días, otra vez, otra historia. Hasta entonces, un beso en la frente, gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. Cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. Y dale que llego. Llegó la nueva promo Oportunidad Iveco. Un mes donde vas a poder llevarte los camiones Iveco Euro 3 que siempre quisiste, con una financiación del 70% masiva a 5 años en pesos. Acércate a nuestros concesionarios. Que no se te escape esta oportunidad. Llego. Iveco, el camión.